Según la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la reparación colectiva consiste en un conjunto de medidas enmarcadas en el proceso de justicia transicional de carácter individual y colectivas, las cuales pretenden restituir los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que posibilitan el goce efectivo de los derechos de estas víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. La reparación colectiva se amplía como posibilidad para las víctimas en el acuerdo de paz firmado. El conflicto nos tiene en confinamiento, de decir, usted no puede entrar acá ni siquiera porque es de nuestro territorio, no, es que usted no tiene permiso de entrar, usted no tiene permiso de hacer esto. Para hacer de pronto nuestros rituales tenemos que pedir permiso, pues no son la ley, pero territorialmente lo son. También nos ha afectado mucho a los niños, pues porque tienden mucho a confinarlos o a endulzarlos para que puedan acceder a las filas de ellos. Entonces nos ha afectado también mucho a las mujeres porque es como estar todos los días entre la espada y la pared. Mi comunidad vivió una ola de violencia en la cual hubieron muchos hechos, entre ellos en su mayoría fueron asesinatos. Hubieron daños al territorio, daño cultural. Mi comunidad se vio muy restringida, hubieron daños ambientales. Bueno, el principal hecho victimizante que ocurrió en mi comunidad fue el despojo de tierras que ocasionó el desplazamiento de toda la comunidad en general. Éramos 114 familias y todos tuvimos que salir desplazados a lugares diferentes en la región. La región del nordeste antioqueño, en este caso vamos a hablar de Remedios, ha sido una zona golpeada por toda la violencia, por los diferentes actores armados, en lo cual siempre ha quedado inmerso como la población campesina, como en todos los casos, ¿sí? El desplazamiento, o sea, el despojo de nuestro territorio, ya que para nosotros los pueblos indígenas, el territorio es nuestra esencia, nuestro cuerpo, es donde interactuamos con la madre tierra, con el Padre Sol y con la Luna Madre. Ahí nos sentimos en casa, ya que si nos desplazan a otro lugar no vamos a sentir lo mismo, ni nada de eso. Y también eso conllevó a la pérdida de la identidad cultural. Ya no hacíamos nuestras costumbres y creencias en nuestro territorio, o sea que nos vulneraron muchos derechos en ese entonces. La masacre de la vereda Honduras y finca bananera La Negra y la masacre de la vereda Los Coquitos en el 88. Los asesinatos selectivos de líderes comunales, de líderes de juventudes y los asesinatos selectivos en las fincas bananeras. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla la política de reparación colectiva como herramienta para generar condiciones en la construcción de la paz y el restablecimiento de los tejidos sociales y los territorios afectados por el conflicto armado. En su artículo 51, reconoce 3 características de sujetos de reparación: comunidades, grupos de personas y organizaciones sociales. Cuando el Estado reconoce a estas organizaciones, a estas comunidades, a estos sujetos como víctimas, el Estado también está reconociendo responsabilidad. Pero también estos sujetos son sujetos titulares de derechos y también reclaman la posibilidad de pertenecer a una comunidad política. En este programa conoceremos 3 sujetos de reparación colectiva que están ubicados en Antioquia. Este proyecto consiste en la reparación colectiva por el conflicto armado que hubo en Puerto López y está ubicado en la vereda La Pizarrita. El proyecto de piscicultura está en la fase de construcción todavía, o sea, ya está construido, pero faltan algunos imprevistos que quedaron dentro del proyecto cuando se elaboró el proyecto. Nosotros somos un sujeto de reparación, el Consejo Comunitario La Chaparrosa y el Consejo Comunitario Villa Grande. Somos 3 comunidades que estamos ubicadas en diferentes partes de la geografía, pero que tenemos muchas cosas en común.
sea, tenemos muchas cosas que nos unen. Fuimos una de las comunidades, de las zonas del país, de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, entre los enfrentamientos que se vinieron dando entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC en su momento y otros grupos que también participaron del conflicto. Este grupo de tejedores y tejedoras se conformó para replicar toda aquella información que podamos tener. Es un grupo de tejedores y tejedoras para retomar esa confianza y ese enlace, ese tejido que se perdió en las comunidades. Entonces nosotros lo que venimos haciendo es reconstruir ese tejido social que se ha perdido en toda la vereda y corregimiento de Puerto López. Se perdió por motivo de la violencia que se vivió y se vive todavía en todo el corregimiento y todo el municipio. Y si vulneran los derechos de una persona normal, heterosexual, entonces imagínense los derechos de una persona LGBT, una persona negra. Con el acompañamiento del Instituto Popular de Capacitación IPC, diversos sujetos territoriales de reparación colectiva de Antioquia y grupos organizados se capacitan para fortalecer la deliberación, acción y movilización política y la incidencia en torno a la reparación integral y colectiva, la implementación de los acuerdos de paz, la construcción de agendas territoriales, el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación. La Escuela de Sujetos de Reparación Colectiva, Agendas Territoriales y Construcción de Paz es una apuesta que tiene el Instituto Popular de Capacitación, que hace parte de su plan de reparación integral. Es una medida que busca la reparación de la democracia. La reparación de la democracia en el sentido de que el IPC sufre un daño que es un daño político, y en ese sentido entonces busca generar espacios con otros sujetos de reparación colectiva, organizaciones sociales y líderes comunitarios que nos permitan ir generando unas conversaciones que planteen cuáles son los retos, los avances y las posibilidades que tiene la reparación colectiva en Antioquia. Tuvimos un espacio en la escuela del IPC de reparación colectiva y gracias a eso las 10 autoridades del municipio me eligieron, me dieron como ese voto de confianza para que yo viniera en representación de las 10 comunidades a aprender de cómo es el proceso de reparación del sujeto colectivo y poder implementar en nuestro inicio del proceso en el municipio. No cometer errores, no saber muy bien a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los pasos a seguir. Hoy, en un capítulo más de La Verdad Sea Dicha, conoceremos el estado en que se encuentran estos 3 casos de reparación colectiva, a través de la voz de algunos de sus líderes y lideresas sociales, que quieren fortalecer sus capacidades y exigir la restitución de sus derechos, en cuanto a lo que contempla la política de reparación colectiva de la Ley 1448 y de los acuerdos de paz. Pero conozcamos cuáles son las propuestas que estas comunidades le están haciendo al Estado para restablecer sus derechos, reconstruir sus territorios y permanecer en ellos. El sueño que tengo es convertir este consejo, los 3 consejos, en una industria, en una gran empresa, donde ya nosotros no seamos los consumidores, los que siempre salimos a comprar lo que viene de afuera, sino que de otras partes del país lleguen a comprarnos a nosotros lo que nosotros producimos aquí. Este sueño de Oiden, que es el sueño de las 3 comunidades que representa, y también el de muchas de otras geografías nacionales, podría realizarse si hubiera voluntad política. Una voluntad esquiva y enredada en el entramado sistema judicial y de reparación de Colombia. Un asunto que se complica
con los cambios de gobierno, de operadores y de políticas. La Unidad para las Víctimas, UARIF, en el marco de la Ley 1448 de 2011, adelanta procesos de reparación colectiva. A través de esta, ha buscado restablecer la capacidad de las organizaciones, comunidades y los grupos para la defensa y garantía de sus derechos colectivos. Pero según la Coordinación Nacional Sujetos de Reparación Colectiva, Reparar, al día de hoy, ninguno de los 617 casos de reparación colectiva reconocidos mediante resolución e incluidos en el Registro Nacional de Víctimas ha finalizado con éxito su ruta de reparación. Entre otras razones, porque se ha priorizado la reparación individual sobre la colectiva, siendo esta última la que busca fortalecer y recuperar el tejido social y los procesos colectivos territoriales y nacionales. Tenemos que decir que falta mucho, pero hemos avanzado. Hemos avanzado porque las comunidades han visto la presencia de la unidad y las ganas y la entrega que hay en nuestro equipo en el territorio, construyendo cada uno de los planes de la medida de reparación colectiva en el territorio. Reparación colectiva es reparar daños por el conflicto colectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hubo un grupo de margen de la ley y colectivamente dañó, afectó un bien común de la comunidad, es allí donde llega la unidad para las víctimas y inicia a construir los PIB con la comunidad. Todas las medidas se levantan con la comunidad. Y hoy estamos buscando cómo poderle cumplir a las víctimas, pero también estamos buscando quién nos ayude para poder materializar ese sueño, que hay una esperanza en ellos. El proyecto de piscicultura está en la fase de construcción todavía, o sea, ya está construido, pero faltan algunos imprevistos que quedaron dentro del proyecto cuando se elaboró el proyecto. Entonces, esos imprevistos hicieron de que el proyecto esté un poquito atrasado. O sea, ese proyecto debía estar funcionando del año pasado. Y hubieron imprevistos que ocurrieron después de que se elaboró el proyecto. Entonces, esos imprevistos nos ha tocado tratar la forma de cómo cubrirlo, porque el proyecto no los cubría. En el Bagre, Antioquia, la fiebre del oro por años ha calentado las ambiciones de diferentes actores armados. En medio de ellos, comunidades afro e indígenas han llevado la peor parte en esta disputa. De allí que se hayan organizado en sujetos de reparación. Hoy desean simplemente dejar atrás esos dolores y concentrar sus esfuerzos en sacar adelante proyectos productivos que les permitan autonomía económica y una vida digna para sus comunidades. Me sueño que los proyectos se ejecuten, que haya una vía muy excelente, buena comunicación, también muchas fuentes de trabajo, que no tengamos que salir de aquí y que la violencia que ha afectado tanto que no se vuelva a repetir, esos daños que hemos perdido, que logremos superarlo con el colegio de la IPC que hemos estado estudiando 2 meses allá en Medellín. Entonces eso nos ayuda a superarnos y a enfrentar pues con ganas y seguir luchando. Son tantas cosas que queremos y que tenemos como objetivo, pero voy a tratar de hablarte de las más básicas. Una de las limitantes que nosotros tenemos para colocarnos a la par, si lo podemos decir, con el resto del país, o para estrechar esa brecha entre el campo y la ciudad, ha sido la instalación de 3 kioscos Vives Digital, situados en cada una de las 3 comunidades. Y dentro también la adecuación de las canchas deportivas. Ese era uno de los fuertes antes de la violencia. Entonces, o sea, en recuperación de eso está la medida de las canchas de fútbol. Lo más que yo le he pedido, por ejemplo, a las comunidades y a las entidades con las que yo puedo hablar es fortalecimiento, ánimo. Esto es un proyecto que en sí yo lo hallo muy ambicioso y he luchado conjunto a los compañeros que han estado conmigo trabajando, lo hemos luchado ya desde hace mucho tiempo. Mire que nosotros empezamos el proceso desde 2012 y ya estamos ya a finales de 2018 y no hemos desfallecido.
¿Por qué? Porque es un proyecto en sí terminado, es ambicioso. Tiene muchas proyecciones, lo que yo les comentaba ahora rato allá, pensaba es hacer un restaurante, lo que yo le decía de la sala de sacrificio acá, esto está proyectado de allá a hacer un canal donde uno pesca allá y el pescado venga por canal acá. Entonces por eso están los pozos allá y esta parte acá abajo. O sea, él está muy ambicioso. Entonces yo le diría al Estado, por ejemplo el Ministerio de Trabajo que nos ha apoyado, no, que no nos deje, que nos sigan apoyando, que la idea es que esto salga adelante, que este proyecto en poco tiempo sea productivo y que sea una representación para toda la comunidad, que sea una forma de que la comunidad se sienta satisfecha y cualquier día puedan venir a esto, porque aquí lo que pensamos hacer es como una granja, o sea, nosotros pensamos organizar esto, que esto quede terminado una granja y sea un sitio atractivo para la misma comunidad, porque tenemos un tema y es que por cuestión de la violencia el tejido social está muy roto. Entonces, al estar ese tejido social roto en un sitio de estos, que sea agradable, que pueda venir uno con la familia y se pueda encontrar cualquier fin de semana, donde puedan compartir un almuerzo, compartir una charla, es volver a coger esos lazos y unirlos. Es como unir esos lazos que están rotos del tejido social. En Medellín, Colombia, acá, en lo más alto de los sectores populares, el sueño es que estos pasos y estas voces ojalá no cambies tu actitud, porque la chica que yo más quiero, esa eres tú. tengan espacios incluyentes, puedan expresarse y potencializar sus saberes, sus talentos, su cultura. Yo este barrio me lo sueño primero desde dejando el conflicto interurbano, lo que es lo más anhelado para una comunidad como la Comuna 8, que han sido muy violentada en estos años de tanta violencia. Que haya derecho a salir, que haya derecho a poder expresarte como quieran, que haya una inclusión más importante, que no tenga que estar corriendo porque nos están insultando, porque nos están discriminando, ¿no? Y que todo fluya con normalidad, como si la comunidad LGBT fuéramos personas iguales como son los normales heterosexuales. El Instituto Popular de Capacitación IPC nació en 1982 como una organización defensora de los derechos humanos, la justicia y la democracia. Sus investigaciones juiciosas, sus denuncias responsables y su rigurosidad le han permitido ganar reconocimiento local e internacional, pero también le han hecho blanco de actores armados ilegales. Hoy, y después de varios hechos sistemáticos de agresión y victimización que han generado daño político al IPC, a las comunidades y a los territorios, también se ha constituido como sujeto de reparación colectiva para reparar la democracia. El IPC, como todos los sujetos de reparación colectiva a nivel nacional, vivió toda la metodología, digamos, que propuso la VARID. Entrar en la fase de alistamiento, construir el diagnóstico del daño causado y a partir de ahí elaborar el plan integral de reparación colectiva y estamos en la fase de implementación. Pues al momento esa fase de implementación lleva 3 años, se ha ido construyendo una lógica de planes operativos anuales para avanzar en esas medidas y el cálculo que nosotros tenemos es que en estos 3 años hemos avanzado en la propuesta de plan de reparación colectiva en un 40%, con las distintas medidas y propuestas e iniciativas que el IPC le hizo a la VARID y al Estado colombiano, al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, particularmente sobre la noción de que lo que ha ocurrido con el IPC no es solo al IPC, sino al Movimiento Social de Derechos Humanos y Paz, que es un daño político, que es fundamentalmente un daño a la democracia. En Colombia, durante 2018, fueron asesinados 226 líderes sociales,
que como Joelis, Oiden, Andrés o Cecilia, solo los movía el amor y la lucha por sus comunidades. El trabajo por el bienestar y la dignidad de los suyos hoy es más fuerte. Joelis, Oiden, Andrés y Cecilia siguen en su actividad y no están dispuestos a ser amedrentados. Para mí es difícil ser líder social porque hay que tener mucho cuidado de uno no tocar a veces con los intereses de personas, de grupos, de organizaciones. Sí, por amor a mi gente, por amor a mis comunidades. Yo creo que un líder se trata el que de verdad le pone el corazón, el alma a las cosas, no por lo que venga detrás de dinero o de necesidad, sino como por satisfacer la necesidad de una comunidad que necesita liderazgo. Todos vamos a entrelazarnos, a tejer un sueño juntos, entre niños, entre adultos, entre mujeres, entre nuestras ancestras, nuestros médicos tradicionales, poder decirles, poder mostrarle al mundo de que todavía vemos comunidades indígenas y no dejar perder eso, no dejar perder nuestra cultura, de poder llevar en alto nuestra bandera y decir, aquí está la comunidad del Manantial, estamos presentes, somos 24 familias, estamos en la lucha, a pesar de todo el conflicto que vivimos, aquí estamos sobreviviendo y por favor no nos olviden. Hoy, a 3 años de vencerse la Ley 1448 de 2011 y a 2 años de iniciarse la implementación del Acuerdo de Paz, queda la pregunta frente a lo que será el futuro de la reparación colectiva en Colombia. El Instituto Popular de Capacitación IPC sigue insistiendo en la necesidad de entender la reparación colectiva desde un enfoque de reparación de la democracia. Por tanto, debe pensarse y abordarse en el restablecimiento de derechos de las organizaciones, los territorios, los colectivos y movimientos afectados y de conjunto impactar el entramado social que se ha tejido alrededor de dichos procesos. En este sentido surge la pregunta sobre cómo ha entendido y qué aprendizajes ha tenido el Estado sobre la reparación colectiva desde el ámbito político, social y económico. ¿Cómo superar la visión individualista y administrativa en esta nueva etapa? ¿Se encuentra el Estado colombiano preparado y tiene la voluntad política para restablecer los daños colectivos a comunidades, territorios, movimientos y organizaciones, y hacerlo a través de las medidas de reparación colectiva que tiene la Ley 1448 y el nuevo Sistema Integral de Justicia Transicional? ¿Qué pasará con aquellas comunidades, territorios u organizaciones que no han logrado que el proceso de reparación colectiva culmine? E incluso con aquellos que ni siquiera han logrado empezar el proceso de reparación colectiva.